Pues esta otra plática tiene que ver con consideraciones para desarrollar resiliencia en cadenas de suministro. Bueno, este es un proyecto que realizamos en la Coordinación de Transporte Integrado en Logística. Bueno, aparte de mí que estoy como ponente, estuvo participando el maestro Alfonso Balbuena, Alejandro Asensio y Alma Zamora. Eh, Como objetivo fue realizar alguna búsqueda bibliográfica y memorográfica sobre distintos casos eh, de eventos disruptivos que afectaban a cadenas de suministro y cómo es que las empresas dominantes de las cadenas pudieron atender a esas contingencias para lograr la resiliencia y bueno, adaptarlo a un modelo. En este caso es un modelo conceptual. Vamos a ver. El contenido es, bueno, vamos a hablar qué es resiliencia, aunque ya se ha visto en pláticas anteriores, qué requerimientos de materiales se podrían tener en una cadena, cómo podemos trabajar sobre alguna cadena y red, cadenas y redes de distribución, eh, ejemplificando con el caso de Toyota, un evento disruptivo, cuando se presenta un evento disruptivo, en este caso el gran terremoto en Japón de 2011, y cómo afectó a distintas cadenas de suministro. Eh, Hablar sobre confiabilidad de contracosto de una cadena de suministro, las mediciones que se llegan a hacer en resiliencia, y ya para finalizar algunas herramientas de control de calidad, en este caso Six Sigma para la resiliencia en cadena de suministro. Como concepto, resiliencia esta línea roja que tenemos aquí podría considerarse como el desempeño que tiene una cadena de suministro. El desempeño se puede medir con distintos indicadores, pero para un indicador en particular podemos hablar de que mantiene un cierto desempeño y de repente se presenta un evento disruptivo, pero ese evento no te afecta bueno, pasa un tiempo hasta que te empieza a afectar y empieza a disminuir tu desempeño. Ahí es cuando tú identificas que te empieza a afectar, empiezas a tomar medidas para estabilizarlo y regresar hacia el desempeño original. Entonces, esto es lo que conocemos como resiliencia, ¿no? Y ya visto como concepto, es la capacidad de una cadena de suministro para resistir las interrupciones y recuperar la capacidad operacional después de que se producen dichas interrupciones. Eh, como consideraciones, podemos hablar de que la resiliencia comprende dos cuestiones. Una es capacidad de recuperación y otra es capacidad de resistencia. Entonces, cuando se presenta algún evento que pudiera afectarnos, es nuestra cadena de suministro tiene cierta capacidad de resistencia. Va a resistir hasta cierto punto, pero ya una vez que cede su resistencia, entra la capacidad de recuperación. Entonces podemos clasificar la resiliencia en una cadena como frágil, si tiene baja capacidad de recuperación y baja resistencia, hasta resistente cuando tiene alta capacidad de resistencia y alta capacidad de recuperación, y hay algunos puntos intermedios. Y por otro lado, ya hablando del riesgo de que se presente el evento disruptivo y las consecuencias, podríamos hablar de que nuestra cadena puede ser vulnerable, con baja vulnerabilidad o con alta vulnerabilidad. Ya estoy como nuestra expresión. Y bueno, entonces pensando cuando hay una baja probabilidad de disrupción, eh, y una baja consecuencia, hablamos de baja vulnerabilidad. Pero si hay una baja probabilidad de disrupción y la consecuencia es severa, aquí es donde tenemos que trabajar en cuestiones de resiliencia. Si la probabilidad es alta y la vulnerabilidad es alta, eh, el hecho de que la probabilidad sea alta hace que yo ya lo contemple en mi proceso. Entonces ya debiera estar trabajando en el proceso para prever que esto va a suceder. Entonces, si es alta vulnerabilidad, vamos a tratar de hacerla ligera, planear para que se haga ligera. Y si es baja probabilidad, aquí es donde tenemos que hacer una planeación para eventos, para atacar a los eventos disruptivos. Sí. Sí, entonces aquí es donde entra nuestro concepto de resiliencia. Para eventos de baja probabilidad, pero con consecuencias altas.
Este es el modelo clásico de Ponomarov, donde nos habla sobre las capacidades logísticas que debe tener nuestra cadena de suministro, que pueden ser capacidad de gestión de demanda, de oferta y de manejo de información. Esto nos da nuestras capacidades logísticas y en función de nuestras capacidades logísticas podemos hablar de la resiliencia que puede tener la cadena, que es cómo nos preparamos para el evento, la respuesta que tenemos ya cuando se presenta el evento y la recuperación que tenemos. Hay algunas premisas, que la primera nos dice que entre mayor sea mi capacidad, va a ser mayor la resiliencia en la cadena de suministro. Otra es de que entre mayor sea la resiliencia, voy a tener mejor control y coherencia y conectividad entre los componentes de mi cadena. Bueno, aquí son las premisas de la 2 a la 5. La 5 es entre mayor es el nivel de reparto de riesgo. O sea, dentro de la cadena no solo es una empresa, sino que es un conjunto de empresas que van a estar interactuando entre sí. Y si hay un mejor reparto, es más fuerte la relación entre las capacidades logísticas y esto a la larga nos va a dar una mayor ventaja competitiva. Esta tabla que está aquí es un ejemplo didáctico con respecto a cómo es como se van relacionando las distintas empresas cuando estamos tratando de elaborar un producto final dentro de una cadena de suministro. Aquí estamos hablando de dos productos de la industria automotriz, un faro frontal de un vehículo y una luz intermitente. Entonces aquí podemos tener un número de parte para cada uno de ellos y podemos tener una demanda que esperamos para cada una de ellas a través del tiempo, en distintas semanas. Cada una de estas piezas puede llevar a su vez distintas partes, de tal manera que cada una de ellas van a tener un nivel bueno, perdón, una política de resurtido de inventario que puede ser desde la que utiliza el modelo económico de inventario, pedir lote por lote, y, bueno, entre otras. Y con esto puedo tener identificado cómo está programado mi requerimiento de materiales. Entonces, este es un ejemplo de MRP. Eh, ya cuando vemos qué pasa cuando yo requiero un faro lateral. Entonces, si yo requiero un faro lateral, para empezar a producir esto, yo necesito ciertos componentes, entonces tengo que pedir esos componentes a mi proveedor. Pero puede ser que este componente requiera de otros componentes a su vez, entonces este proveedor a su vez tiene que hacer el pedido o hacer uso del inventario que tenga de los subcomponentes que lleguen a tener. Esto es para un faro lateral y lo mismo podría ser para un faro frontal, para un faro lateral o para cualquier otra pieza de un vehículo o de cualquier producto que estemos relacionando. Esto pensando cómo se podría ir complicando un poco, ¿no? Entonces, pensando en el carro del doctor Eric, este, bueno, un Corolla, pues no solo lleva un faro lateral, ¿no? Sino que lleva una gran cantidad de autopartes y cada una de esas autopartes van a requerir a su vez más autopartes. Entonces, para producir un Corolla requiero tener trato con mis proveedores y ese proveedor a su vez con sus proveedores y ese proveedor a su vez sus proveedores y esto va siendo cada vez más compleja la red. Este es ya un ejemplo elaborado por un estudio de un investigador que se llama Quito, bueno, de apellido Quito, donde nos habla de cómo es la estructura de todos los proveedores la red de suministro de Toyota. Entonces aquí tenemos a Toyota y aquí tenemos sus proveedores de primer tier o primer nivel. Está el segundo nivel, tercer nivel, pues puede haber más niveles, ¿no? Pero si ven, se va ensanchando. O sea, aquí tenemos ciertos proveedores de primer nivel, tenemos 580, ya para el segundo nivel 1477 y el tercer nivel 136. Si ven, se va ensanchando y de repente se empieza a angostar el número de proveedores con respecto a con respecto, bueno, conforme me voy alejando del cliente principal que es Toyota, o del cliente principal que es el productor del elemento final. Dentro de esos hay distintas empresas que pueden tener relaciones entre un mismo nivel o con distintos niveles. Bueno, esto es la misma red, pero ya puesta en mapa, la red de suministro de Toyota, pero viendo en cada uno de los distintos regiones del planeta y también viendo en qué se especializan cada una
cada una de las plantas que están en las distintas regiones. Entonces, esta a su vez, estamos hablando de este número de empresas, pero nos da un número de relaciones entre empresas del mismo nivel, con distintos niveles. Entonces vemos que proveedores de Toyota, con Toyota hay 5.534 lazos o relaciones, mientras que de proveedores de Toyota con otras empresas hay alrededor de 10.670. Entonces la red se puede ver un poquito complicada. Y bueno, es para hablar de cómo podría afectarse una red. Este es el evento disruptivo del que les hablaba. Fue muy famoso en el 2011, hubo un sismo en Japón, en marzo de 2011, y este terremoto sacudió la isla provocando un tsunami, y registró una pérdida de 210 billones de dólares en daños económicos, y representó, bueno, este porcentaje del PIB. Entonces, es una escena. Algunas empresas experimentaron el impacto indirectamente, aunque no hayan estado en la zona, sino por la afectación de las plantas de suministro, afectan toda la cadena. Entonces, productos finales, componentes y materias primas no pudieron llegar al productor final. Y tras este terremoto hubo una reducción en la producción de automóviles hasta un 47% y un 8% en componentes eléctricos. Entonces, varios de los fabricantes que están situados en Japón tuvieron esta disminución en su producción. Dentro de la literatura también hay algunos ejemplos que hablan de que Toyota compra casi sus sistemas de control electrónico. Estos son, bueno, los conocen como MCUs, que son microcomputadoras que utilizan para la producción de automóviles a sus proveedores de primer nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que como son piezas muy importantes, la relación que tienen es con los de primer nivel, no con los de segundo, con los de tercer nivel. Y como dato, también menciona que Toyota dependía de esta empresa Denso, que es una filial de Toyota, en un 74%, pero ya había empezado a reducir su dependencia en un 43, hasta un 43.6% en 2007. A diferencia de Toyota, Nissan tenía más repartidos sus proveedores. O sea, Toyota tenía prácticamente todos los de primer nivel muchos aquí en Japón, los de los microprocesadores, mientras que Nissan los podía tener en Norteamérica, Europa y Japón principalmente. Y bueno, lo que se vio es que después del terremoto resultó que los proveedores de primer nivel compraron los mismos MCUs, los mismos microcomponentes a una sola compañía de semiconductores. Es lo que veíamos aquí en esta relación. La Toyota trató de diversificar sus proveedores en un primer nivel, pero llega un momento, conforme va avanzando la cadena de suministro, en que se empieza a ensanchar. Entonces, lo que pasó es de que conforme iba avanzando, estos proveedores de primer nivel compraban todos a un mismo proveedor. Y este mismo proveedor tenía concentrada la producción de esos componentes en una sola planta. Entonces vemos aquí, esos microcomponentes se produccionan en esta planta, y lo que se verá aquí, esto. Este es Toyota, tiene proveedores de primer nivel, pasan a los de segundo nivel, pero conforme va avanzando la cadena, todos caían sobre el mismo proveedor. Y este mismo proveedor tenía concentrada la producción de ese mismo componente en una sola planta. De tal manera que aunque la planta de productos finales no se viera afectada, la del proveedor sí. Y fue lo que llegó a afectar la cadena. Y es a su vez el manejo de una estructura de justo a tiempo provoca que no tuvieran un inventario suficiente para poder continuar con la producción. El manejo de justo a tiempo, en este caso, hacía que tuvieran un inventario de 6 horas contra el tiempo que se lleva en reparar las instalaciones. Va a resultar que no puedas tener tu producto final a tiempo, ¿no? La forma como
menciona la literatura que lo resolvieron fue hacer una duplicidad de, de funciones en distintas plantas, no con distintos proveedores. Muchas veces en la literatura lo que se nos pide es que trabajes con dos o más proveedores para poder tener redundancia ante efectos de este tipo. Sin embargo, Toyota y Denso exigen un nivel de calidad muy alto y el precio mínimo de sus proveedores. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedes meter cualquier otro proveedor. Entonces, forzosamente tenía que ser un proveedor que tuviera el mismo nivel de calidad. Y eso a su vez, junto con la naturaleza no transferible del software con el que trabaja esta empresa, hizo que siguieran trabajando con la empresa de Renesas, solo que tratando de que esta empresa duplicara su producción, más bien redundara su producción, ya no solo en la planta original de NACA, sino que se fuera a las plantas a otras plantas alejadas, ¿no? Para que si se volviera a ver afectada esta, pudieran trabajar las otras dos plantas, o si se viera afectada esta, pudieran trabajar cualquiera de las otras dos. Eso es lo que se conoce como dual sourcing, que quiere decir esto, que va a ser un suministro dual o duplicado, pero de manera virtual. Este es virtual porque no van a ser dos proveedores, sino que va a ser una misma empresa, puede ser una misma planta o dos plantas, pero con dos o más líneas de producción. Lo que tenemos aquí es un caso de cómo pudo haber trabajado. Tenemos dos productos que se requieren, pero uno en una línea 1 y otro en línea 2. Son dos productos y cada uno se produce en una línea distinta. Pero ¿qué pasa si hay una disrupción que me daña esta línea y ya no puedo producir el producto A? Entonces lo que puedo hacer ahora es pasar la producción del producto A hacia la línea 2, en lo que sustituyendo a la línea 1, en lo que se restaura. Ya cuando se restaura ya puedo regresar a mi operación normal. Y se puede hacer tan complicado como esto, que ya es el caso de líneas flexibles, donde las dos líneas producen los dos productos. De tal manera que si una línea se ve afectada, la otra ya está preparada para estar producida. Lo único que hay que trabajar es en incrementar su capacidad para sustituir el producto en lo que recupero mi operación normal. Les comentaba que la planta de Renesa se vio afectada en marzo de 2018. Ya para abril ya estaba funcionando más o menos, pero aquí podemos ver cómo fue la disminución de la capacidad de producción de la empresa de Toyota comparada contra otras empresas. Entonces vemos que en abril tuvo bueno, el evento fue en marzo, para abril fue una disminución del 78% y vemos cómo conforme va pasando el tiempo va, recuperando su capacidad de producción. Nissan vemos por su parte como tenía más diversificado su producción, ya prácticamente al mes siguiente ya estaba operando en niveles normales y Honda creo que le fue un poquito peor. Y bueno, regresando a lo de Virtual Sourcing, podemos ver aquí lo que es un concepto de confiabilidad contra costo. Pensemos que este es un rectángulo grande, representa un producto que consta de dos componentes. Y estos dos componentes bueno, están en una distribución en línea, de tal manera que si falla uno, de tal manera que si falla uno, falla todo el componente. Entonces, la forma para ver qué tan confiable es mi producto final es ver la confiabilidad de cada uno de esos componentes. Y como la falla de cada uno de esos se puede dar de manera independiente, lo que hacemos es multiplicar la probabilidad de cada uno de ellos para tener la probabilidad final de confiabilidad en este caso, ¿no? Pensamos, si este componente tiene una confiabilidad de 0.9 y esta también de 0.9, la confiabilidad del elemento final es de 0.81. ¿Qué pasa cuando le damos redundancia a la etapa? Entonces aquí, si duplicamos nuestra producción con una misma confiabilidad, entonces para que falle todo este sistema tendría que fallar uno de los dos, perdón, para que falle todo el sistema tendrían que fallar los dos.
no solo uno. Entonces, podemos hacer una tabla de verdad donde podemos identificar cuál es la probabilidad de falla del elemento uno o del elemento 2. Y con eso podemos calcular la probabilidad de falla del sistema. Entonces, si vemos esta probabilidad de falla del punto 9, pero perdón, la confiabilidad es de punto 9, pero ya cuando lo ponemos un dispositivo en paralelo, ya la confiabilidad ya es de punto 99, aumenta mucho más la confiabilidad. Y si esto lo hacemos ya un esquema en serie, ya la confiabilidad en lugar de punto 81 me daría de punto 98. Sin embargo, el estar trabajando con doble, bueno, con una doble fuente de suministro, incrementaría mis costos. Entonces aquí ya hay que estar haciendo un trade-off entre confiabilidad y costo. Entonces, dependiendo de los recursos con los que cuente, podríamos trabajar con un esquema de problema de la mochila bueno, ya con programación entera. Con estas consideraciones, este autor, Christopher y Peck, recomiendan algunas cuestiones para identificar lo que, bueno, para armar lo que sería una cadena de suministro. La primera es hablar de reingeniería en la cadena de suministro, que es esto que acababa de hablar, fue lo último que mencioné. Tratar de mejorar la confiabilidad, ¿cómo? Tratando de hacer redundancias, ¿no? En la cadena de suministro. Va a aumentar el costo, pero si consideramos en una función objetivo no solo minimizar el costo, sino también aumentar la confiabilidad, ya estaríamos viendo cómo tendríamos que rehacer nuestra cadena de suministro. Una siguiente es la colaboración en la cadena de suministro. En este caso de remesas, si ven el calendario de eventos de recuperación de Toyota, fue en prácticamente 4 meses. Originalmente se pensaba que iban a ser en 6 meses, pero dada la importancia de lo que es la empresa de Toyota, hubo colaboración entre distintos proveedores para poder apoyar a remesas para que pudiera salir adelante. Entonces, debe haber colaboración entre los distintos agentes de la cadena de suministro para poder hacer una mayor resiliencia. El tercer punto es la agilidad de la cadena. ¿Esto qué tiene que ver? La velocidad de la cadena de suministro para recuperarse, por una parte, eh, tiene que ver con redundancia, pero también la visibilidad de la cadena de suministro. Muchas veces en una cadena de suministro tú puedes ver quién es tu proveedor y tal vez quién es el proveedor de tu proveedor, pero ya no podemos ver quién es el proveedor del proveedor del proveedor del proveedor del proveedor. Entonces hay que tener en cuenta eh, la totalidad de la cadena de suministro. Hablábamos de alrededor de 10.000 enlaces, hay que tener en cuenta todos esos 10.000 enlaces, ¿no? Entre los distintos componentes, entre las distintas empresas que tienen que ver con la cadena. Y finalmente es una cultura de gestión de riesgos de la cadena de suministros. En este caso que tiene que ver es ver si se presenta un riesgo, qué tan severo pudiera ser y qué es lo que yo puedo tratar de, de hacer para mitigar el riesgo. No lo podemos evitar, pero mitigar ya sea la, la, las consecuencias del mismo. Y una de las herramientas que sugieren estos autores estas son las que sugieren estos autores. Hay más, ¿no? Pero ya son más especializadas, no necesariamente con cadenas de suministro. Lo que llegan a sugerir es el empleo de Six Sigma, que es una metodología de mejora de procesos. Y bueno, aquí en Six Sigma lo que proporciona es medidas que se aplican tanto a actividades de producción como de servicios y trabaja la confiabilidad, pero en función de partes por millón. Entonces, bueno, la pregunta que se hace cuando uno trabaja con Six Sigma es si para ti un 99% o digamos un 95% es aceptable, un 95% de confiabilidad es aceptable. Pues pudiera ser que sí, pudiera ser que no, ¿no? Pero pensemos digamos, en un 99%.
Para una empresa, digamos, Toyota, que en un año hace más de 1 millón de vehículos, 99% quiere decir que va a haber 10,000 10,000 vehículos que pudieran presentar alguna falla. Entonces, de esos 10,000, pues siguen siendo poquitos comparados contra el millón, ¿no? Pero si a ti te toca uno de esos 10,000, no vas a estar tan contento. Y bueno, esto de Six Sigma se utiliza herramientas blandas y herramientas estadísticas para la mejora para la mejora continua del proceso. Entonces aquí es más o menos con lo que se trabaja en Six Sigma. Este es mi media o el valor con el que yo quiero estar trabajando, y entre más se va alejando mi sigma, en este caso, bueno, sigma se refiere a la desviación estándar, entre más grande es mi desviación estándar, es mayor la dispersión y es mayor la desviación que pudiera tener con respecto a lo que yo espero en mi producto. Entonces, lo que se trata de hacer es disminuir esa desviación estándar. Y pues bueno, no es tan fácil como agarrar el Excel y quitar una desviación estándar de 5 y ponerle un 3, ¿no? Sino que hay que trabajar con esas herramientas blandas para, para llegar a, a esa mejora. Entonces, hay unas tablas donde ya se establece dependiendo en qué nivel de sigma estamos y cuáles los defectos por millón esperados. Entonces, si hablamos de un sigma de 1, estamos hablando de 690,000 defectos o piezas defectuosas por millón. Un sigma 2 es alrededor de 308,000, y bueno, ya la idea es llegar a 3.4 piezas por millón, que pues, podría resultar más caro llegar a eso que estar atendiendo las demandas, ¿no? Entonces hay que valorar esas cuestiones. La forma como se calcula los defectos por millón es defectos por oportunidades. Vemos cuántos defectos hay entre las oportunidades que teníamos de defectos menos los defectos. Entonces, únicamente, en realidad es defectos sobre oportunidades. Ya con eso calculamos la proporción, y esa proporción podemos con esta operación de la inversa de la normal estándar, nos da el número de sigma con el que estamos trabajando. Eh, Esto en defectos por millón. La metodología de Six Sigma tiene que ver con seis pasos, que en realidad son 5. Tiene que ver con definir definir qué es lo que qué es lo que estoy buscando para mejorar, en qué indicador es al que me voy a referir. Después voy a medir cuál es la capacidad actual del proceso. O sea, ya que vi con qué indicador voy a trabajar, veo cuál es la capacidad o cuál es la medida en la que está ese indicador en este momento, y cuál es su promedio, cuál es la variabilidad que tiene. También hay que ver cuál es el proceso que hace que yo esté trabajando que este indicador esté en estos niveles. Y bueno, para eso ya podemos utilizar herramientas como el análisis de Pareto, diagramas de espina. Bueno, son distintos los que se pudieran utilizar. Ya que analicé mi proceso, veo que es donde ya empiezo a proponer soluciones. ¿Qué podría hacer para mejorar? Y para eso muchas veces hay que volver a diseñar el proceso o hacerlo más simple. Entre más simple es más sencillo identificar los errores, y al final ya como etapa final es mejorar la visibilidad y transparencia del proceso. Y volvemos a empezar. Bueno, no necesariamente va a ser un círculo, sino puede ser que ya que defino puedo medir, ya de medir me regreso a definir, y bueno, puede haber relaciones entre las distintas etapas. Esta metodología Six Sigma, como es definir, medir, analizar, mejorar y controlar, se conoce como metodología de Mike. Pero ya aplicado a lo que es una cadena de suministro, es definir y medir. Podemos definir y medir, identificar y medir y priorizar los riesgos, ¿no? Los riesgos. La parte de medir me lleva a priorizar, que es donde tengo que identificar cuál es que vimos en las primeras láminas, la probabilidad de ocurrencia y severidad, la severidad de las consecuencias en mi cadena, para poder hacer una priorización sobre qué elemento de la cadena es en el que voy a estar actuando. Analizar ya es similar al de Mike. Eh, Mejorar, en este caso mejorar es reducir el riesgo.
Y controlar, pues estamos hablando de control de riesgos. Entonces, lo que proponen estos autores es trabajar sobre adaptar la metodología de Mike, que ahora se llamaría de Mike, pero ahora para control de riesgos. Y bueno, o sea, al final hay una lista de distintas herramientas que se podrían utilizar en cada uno de ellos. Entonces, les mencionaba, hay cuestiones blandas, como análisis de la capacidad de proceso, análisis de causa-efecto, diagrama de espina de pescado o análisis de Pareto. Y hay cuestiones de análisis como control estadístico de procesos, análisis de capacidad del proceso y modelación con simulación, dependiendo de la etapa en la que estemos, para mejorar el proceso, que en este caso es disminuir los riesgos de la cadena, este, se podrían aplicar. Eh, a final de cuentas, la reflexión que nos quedó es de que medir la resiliencia eh, puede darse en dos partes. Una, cuando ya se presentó el efecto disruptivo, es trabajar sobre el desempeño final de mi cadena de suministro, cómo estaba anteriormente y cómo va a estar al final, eh, cuando ya logro recuperarme. Muchas veces no me recupero. ¿Hasta qué nivel logro recuperarme? Y otra es cuando no ha ocurrido el esquema cuando no ha ocurrido, perdón, el evento disruptivo. En este caso es cuando ya se recomienda hacer este tipo de evento, este, el uso de este tipo de herramientas. Entonces, podemos decir que una cadena es resiliente si tenemos visibilidad, si tenemos colaboración, si tenemos redundancia, si tenemos resistencia y la capacidad de respuesta. Tiene que ver con cada uno de ellos. Pero no lo vamos a comprobar hasta que se presente el evento disruptivo. Y pues ahí es donde ya sería otro tipo de medicina, ya que pasó. Bueno, pues hasta aquí le dejamos por hoy.